Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Qué preciosos capítulos que hemos visto hasta el día de hoy. En Juan capítulo 1 aprendimos quién es el Mesías, la palabra hecha carne, su naturaleza divina, el cumplimiento de todo en él. En Juan capítulo 2 aprendimos el proceso que lleva su principio de señales, un milagro, la conversión y luego la purificación. Dos pasos fundamentales en la vida de todo creyente. En el capítulo 3, el encuentro con un principal de la sinagoga, fariseo, que nos enseñó que es nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu. En el capítulo 4, la mujer samaritana, cómo el Señor sabía todo acerca de su vida y a pesar de saberlo todo, no le abandonó ni le dejó, al igual que a nosotros. En Juan capítulo 5 vimos el milagro del estanque de Betesda, o como ya lo entendimos, Beit Zatá, un lugar de culto pagano a Asclepio. En Juan capítulo 6 nos fue revelado un milagro inadvertido, la multiplicación de los panes y los peces, la tempestad del mar de Galilea. Y aprendimos cómo el Señor permite que nos hagamos preguntas y que pasemos por tempestades para formar nuestro carácter, donde también conoceríamos el suyo, el carácter de un hombre que no quiere ser rey de un pueblo que solo quiere llenarse la panza, sino quiere ser rey de un pueblo que le busca de todo corazón. En el capítulo 7 conocimos el contexto de una festividad, la de los tabernáculos, y cómo el Mesías declara quién es su familia, su madre y sus hermanos, todo aquel que oye y pone por obra la palabra del Señor. En el capítulo 8 aprendimos por qué no apedreó el Señor a la adúltera y entendimos qué era realmente ser la luz del mundo. En el capítulo 9 vimos cómo el Mesías sanó a un ciego de nacimiento y le pide que vaya caminando hasta el Siloé y no al Betesda, pues este último es un lugar de culto pagano. En Juan capítulo 10 aprendimos sobre el buen pastor y sobre todo que Mashiach y Abba uno son. Y en Juan capítulo 11 fuimos deslumbrados por el amor y la compasión del Señor cuando conocimos en Betania a Lázaro, María y Marta. Amar, amar y amar. Y cómo esta amistad celestial fue pasada por prueba. Cuando se preguntaron, ¿Dios llega tarde? Y aprendimos por qué Lázaro fue resucitado el cuarto día. Y todo esto como la antesala donde se armaría en el Sanedrín el complot contra el Mesías. Sin más, bienvenidos a Juan capítulo 12, versos del 1 al 11, donde aprenderemos el Mesías ungido para el sepulcro, preparado para el sacrificio. Juan capítulo 12, verso 1, dice así: 6 días antes de la Pascua. Y aquí hay que detenernos. Juan va a marcar el tiempo diciéndonos que casi la mitad del Evangelio de Juan se centra en la última semana de nuestro Señor, mientras que otros evangelistas usan un tercio inclusive de sus escritos. Juan tiene una mirada tan distinta en los hechos del Mesías. Creo que probablemente sea porque este evangelio fue escrito luego del Apocalipsis o en paralelo con ellos. ¿A qué les recuerda la palabra 6 días? Y sí, a la creación. 6 días es la obra que hacemos en la tierra. Y más en el séptimo, Shabbat, parar de toda obra. El séptimo día desde aquí, nuestro Mesías, pues descansará de toda la obra que hará, porque en el sexto día justamente, al finalizarlo, podrá decir, consumado es. He terminado la obra que Abba, que la palabra dijo que yo haría. Siguiente verso dice, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y yo le decía a mi hijo mientras veíamos una serie, él me decía, qué buen apodo, Lázaro el amigo de Jesús. Pero para mí le decía a Isaac, este es el mejor apodo que existe. ¿Te imaginas que ahora seas conocido no por tu nombre, no por donde provienes, no por tu apariencia física, sino por lo que Dios hizo? Lázaro ya no era solo el amigo de Jesús, el hermano de María y Marta. Lázaro era el que estaba muerto y que ahora vive. En el verso 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados
a la mesa con él. Y yo imagino esto como un hermoso, hermoso tiempo. Jesús asistiendo a una cena en Betania. Ustedes recuerden que lo hemos venido conversando, pues por al menos así lo dice y lo enseñan los hechos históricos. Israel solía comer 2 veces al día, ¿sí? Por la mañana y ya al atardecer. Y según algunos historiadores relatan que la cena prácticamente era un evento semanal que se asociaba con el inicio del día de reposo. Así que esta podría ser una cena del día de Shabbat. Lo interesante es que con todo lo que venía, con todo lo que el Mesías tenía en mente, conociendo su destino al ir a Jerusalén para la Pascua, es sorprendente que siquiera haya asistido a esta cena. Mi pregunta o la que yo me hacía era, ¿quién de nosotros con sentencia de muerte en una semana estaría en una cena de celebración? Veamos a Jacob, cuando se encontraría con su hermano Esaú. No pudo ni dormir, sino que peleó toda la noche contra Dios. Y es impresionante, pero no nuestro Mesías. Él es tan fuerte como un león y tan dulce como la miel. Él es tan considerado. Él no lastimaría a sus anfitriones con una actitud distante y triste en la mesa. La razón para esta fiesta es evidente, la resurrección de Lázaro, ya que se sugiere al mencionar al menos 2 veces su nombre en los versos 1 y 2, como ya vimos, y que además no estaba solo el Mesías, sino sus discípulos con él, como lo vamos a ver más adelante. El Mesías, según lo puedo ver aquí, hace un gran énfasis en el hogar, en la familia, y no en el templo o en las campañas evangelísticas. Y es que no está mal predicar, pero no debemos descuidar nuestros hogares. Delante de ustedes está, para mí, el fin del ministerio público del Mesías, y lo hace en un hogar. Es como si fuese un cierre de campaña, un cierre de un trabajo, en vez de hacerlo con grande glamour, en vez de hacerlo tal vez en una gran tarima. Él elige un hogar, él elige una cena, algo que es símil a lo que será su última cena, pero ya no de forma pública, sino en la intimidad con sus discípulos. Ahora, recuerden cómo estaba la anterior vez que estuvieron en este lugar. ¿Se acuerdan? Marta estaba afanada, súper molesta con su hermana, pero esta vez dice que ella servía en paz. ¿Por qué? Porque Marta entendió que el problema no es servir, sino esperar que los otros hagan exactamente lo mismo que yo. Y aún peor, hacerlo con quejas. Ahora Marta sirve con alegría, aunque fuera ella sola. Lázaro estaba sentado con el Mesías. ¿Y qué estaba haciendo? Respirando. Hermano Lincoln, pero respirar no es suficiente. Pero para una persona que estaba muerta, respirar es impresionante. Él no tenía nada que hacer más que vivir como una muestra del poder y la gracia de Dios. Y María, a pesar de que no la vemos aún en este relato, sí palpamos en este hogar ahora que está en paz. Sin lugar a dudas, qué buena representación de nosotros como creyentes dentro de una comunidad. Claro que sí, es que en una comunidad hay Martas, Martas que no paran de servir, que no paran de trabajar. Sí, pero también hay Lázaros, que son testimonios silenciosos, que no solo en la congregación pueden serlo, sino en sus hogares, en su trabajo. Conozco tanto creyentes que lo único que hacen es publicar palabra de Dios en sus posts o mantener una actitud santa en sus trabajos. Y esa actitud silenciosa y de respirar en santidad, pues es lo más valioso. Sí, tal vez no sabrán mucho de exégesis, de Biblia, de hebreo, pero dicen, yo estaba muerto y ahora vivo. Yo estaba ciego y ahora veo. Y la gente le reconoce. Pero ese estaba muerto. Esa era una infiel, ese era un borracho, ella era una grosera, era una vulgar. Sí, pero ahora vive, ahora sirve y ahora proclama que su vida cambió. ¿Y qué tal las Marías? Aquellos que estuvieron sentados a sus pies, pero que no pueden contener su corazón de agradecimiento, por lo que preparan algo tan especial que será recordado por siempre el día de la fecha. Juan, capítulo 12, en el verso 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, los secó. Y la casa se llenó del olor del perfume. Imaginen esto, en medio de la cena,
María le dio un regalo extraordinario al Mesías. No era inusual lavar los pies de un invitado, pero era inusual hacerlo durante la cena en sí, por lo cual tendríamos que pensar que más que un lavamiento de pies, esto era una unción. Y es tremendo porque si estudiamos a María, claramente es mi comprensión personal, quiero aclararlo, no tenía esposo. O si lo tuvo, ahora era viuda. Probablemente este perfume o era el ahorro de toda su vida de soltera, o una herencia que recibió, o algo que le dejó su marido. De hecho, se usaba este frasco de 1 libra de nardo puro como un trueque importante para la época. Y si era viuda o soltera, a la final no importa. Recordemos que para la época no era muy usual que las mujeres encontraran fuentes de trabajo, por lo cual esto, más que simplemente un regalo para ella, era un seguro de vida que guardaba. Pero hermano Lincoln, capaz que no lo derramó todo y guardó un poco. Y claro que lo hizo completamente. Los frascos de alabastros eran sellados, no tenían tapa, se colocaban prácticamente con una cera para que al abrirse prácticamente tendría que romperse y así no se escaparía el olor antes de ello. Se usaban para un momento puntual, pero era tal el agradecimiento y el amor para con su Salvador que para ella fue absolutamente nada, despreció todo lo que tenía ese valor, con tal de estar delante de su Señor. Ahora, a mí me gusta siempre ir un poco más allá. Me gusta pensar en un diálogo que por ahí sé que no está en la Biblia, pero tal vez sí en la mente de quien se ha deleitado escuchando, leyendo y meditando a la Torah hecha carne. Yo creo que esta mujer sabía que este hombre era de quien hablaba Isaías 53, el siervo sufriente, aquel siervo que daría todo por nosotros, que por su llaga seríamos sanados, aquel que cargaría, aún así, cargaría el peso del pecado por nosotros. Por lo que la mejor forma de honrarlo es con la palabra. ¿Y qué precede a Isaías 53, el siervo sufriente? Isaías 52. ¿Qué dice la palabra? En Isaías 52, verso el 7 al 10 afirma, cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Yo creo que delante de ella estaba el siervo sufriente, delante de ella estaba el amado, delante estaba el hombre que cumpliría y el único que tendría el valor de llevar el peso del pecado de cada uno de nosotros. ¿Qué mejor de una forma de honrar a Isaías 53 sino diciéndole, cuán hermosos son tus pies, Mesías? ¿Cómo no ungirlos si tú traes alegres nuevas, si tú anuncias la paz del que trae nuevas del bien? Verso siguiente. El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de las naciones y los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Es increíble porque lo hemos hablado, el Mesías es monogenes, es la misma esencia de lo que es Abba. Él es como está escrito en el Evangelio, la porción disminuida aún de la deidad. Qué interesante, es como si el brazo del Señor, el brazo de justicia, de misericordia, desnudado estuviese en la cruz. El mismo Abba, su brazo santo, aquel verbo, aquel facción creadora, pues está en la tierra y los ojos de las naciones y aún de los confines de la tierra como nosotros. Nosotros estamos en los confines de la tierra, en las costas lejanas. Hemos visto la salvación del Dios nuestro. Hemos visto a Yeshua Avinu, ¿sí? A la salvación nuestro Padre. El regalo de María fue increíblemente fuera de lo natural. Y no solo le dio el regalo del aceite o el perfume más caro, sino que quiero que presten atención. María enjugó sus pies con sus cabellos. Y el acto es muy sorprendente, que una señorita o una dama judía nunca se soltaba el cabello en público. Esto aparentemente era visto como una marca de una mujer muy relajada, pero María no se iba a detener a calcular cómo iban a reaccionar las personas.
Su corazón estaba con el Señor. Y ella dio una expresión de algo de sus sentimientos en este hermosísimo acto. Llegó en medio de la cena, se postró. Recuerden que no había sillas, entonces lo que hacían era recostarse un poco sobre la mesa y colocar los pies hacia afuera. Entonces estos pies sintieron no solamente el aceite y el perfume precioso que derramó sobre ellos, sino que, pues, creyó que no había mejor toalla en ese momento que aún los cabellos y mostrarlos aún públicamente. Esta mujer nos dio tres claves con su vida en el lugar del que no debemos movernos nunca, familia, y son sus pies. A los pies del Mesías aprendió. Ante sus pies se rindió cuando su hermano murió, y ahora a sus pies lavó, ungió y enjugó. Imaginen lo impactante de este momento. Una mujer en medio de la cena, rendida a los pies, que los lava, pero no con agua, sino con perfume. Se suelta el cabello y con esto seca sus pies. Y además toda la casa se impregna de este olor. Lo que sabemos que crea memorias a largo plazo. Tanto así que Juan escribe, toda la casa se llenó de olor. Algo que podemos concluir es que es un acto puro de adoración. Y tal vez es una impresión personal, pero un acto genuino de oración es un acto caro. Es algo que siempre nos cuesta. No es solo en el aspecto monetario. Imaginen el trabajo de un año derramado a los pies de Jesús, sino también un precio social. Postrarse en medio de los que te critican. Y hasta un precio personal. Estar dispuesto a ser vil al mostrar el cabello y usarlo como una toalla, algo que es honroso en teoría para la mujer. Algo que es tan cuidado como su cabello, colocarlo a los pies del Mesías. ¿Y saben qué? Es inevitable no recordar lo mismo. ¿Qué hizo David? Cuando se desprendió aún de sus ropas reales para danzar en la presencia del Señor, trayendo el arca del pacto a la ciudad de David. E incluso cuando buscaba un lugar para construir el templo, se lo ofrecían de forma gratuita. ¿Y qué dijo David? No daré al Señor ofrenda que no me cueste. Y esto nos muestra un punto. La adoración pura y genuina no es barata. La adoración genuina y la que agrada a Dios es valiosa y es un sacrificio vivo. Juan, capítulo 12, verso 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Con respecto a Judas Iscariote, hijo de Simón, contarles lo que ya hemos comentado en estudios anteriores, como el hecho de que los hebreos, pues, o los israelitas, no tenían apellidos. A lo sumo, como vemos aquí, decían Judas, hijo de Simón. Por lo que Iscariote era un apodo que reflejaba o lugares de procedencia, como lo entendimos como la Magdalena, que era de Magdala, o Tomás o Toma, que era el gemelo, porque era parecido al Mesías. Y en este caso particular podría haber sido Ish-Keriot, hombre de Keriot, una región. ¿O qué tal Ish-Sicarion, que es uno que porta la sica, lo hemos entendido? ¿O qué tal Judas Ashkeriot, que es la forma helenística de decir un hombre de mentira? Ahora, si quieres saber más sobre ello, te invito a que vayas a la playlist de respuestas breves a grandes preguntas, donde ya estudiamos por qué a Judas le decían el Iscariote. Juan, capítulo 12, verso 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice Judas. Judas creía que este perfume, este aceite, valía 300 denarios, lo que equivale al salario de un año de un asalariado. Para tener una idea de eso, solo debemos saber cuánto es el salario mínimo de vuestros países por mes y multiplíquenlo por 12. Es un montón. Yo me pregunto, y es, ¿Judas lo habrá tenido visto desde hace tiempo ese perfume? ¿Lo habrá tenido visto realmente cada vez que iba a la casa de María y Marta? ¿Ya le habría echado el ojo? Creo que sí. Yo me imagino inclusive preguntándole a María, ¿por qué no lo ofrendas? Y tal vez María simplemente apretándolo porque era algo valioso para una mujer que estaba sola. Judas en 6 días, atención familia, va a traicionar al Mesías. ¿Sí? Y probablemente se quejó del regalo de María porque se sintió avergonzado por esta muestra de amor tan sincera. Y es frecuente ver esta actitud en ciertos participantes de los cultos regulares, cuando ven al que tiene intacto su primer amor, y es quebrantado y se postra y no tiene miedo de ir al frente.
y muchas veces no se frenan en hacer comentarios sobre los demás, o tal vez sobre ellos mismos, diciendo, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo me voy a postrar? ¿La gente qué va a decir? Realmente es increíble. Verso 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba de ella. Y esto es impresionante. Cuando leemos Juan, parece que nosotros estuviéramos viviendo los eventos juntamente con él. No sé si les pasa. A mí me pasa mucho que leo Juan y siento que estoy con él. Pero comentarios como el verso 6 me hace viajar a Patmos, desde donde Juan, exiliado, escribe, y nos alerta que para este momento ni Juan ni los demás discípulos sabían de que Judas era ladrón. Y aún así, ¿sí? Jesús, que sí lo sabía, lo designó como su tesorero. Pero ¿cómo puede ser? Decía yo. ¿Cómo puede ser que el Mesías, sabiendo que era ladrón, lo deja a cargo de la tesorería y del dinero? O sea que Jesús sabía que cada vez que una ofrenda llegaba, en vez de servirle a él o al bien común de los discípulos, terminaba en el bolsillo de Judas. Y no es que su ministerio no pasara necesidad, como muchos ministerios de servicio. De hecho, él mismo lo citó en versos anteriores. Por ejemplo, Mateo capítulo 8 dice así en el verso 19, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Imagínense. Entonces, ¿por qué darle la bolsa de ofrendas al ladrón? Y saben que esto muestra la grandeza de Dios, de darle a cada ser humano lo que anhela o lo que quiere para nunca recibir recriminación en el día final. ¿Quieres riquezas, Judas? Tómalas. ¿Quieres los bienes de este mundo? Son tuyos. Pero de igual forma, a los que quieren santidad, quieren lo celestial, también les dará. Al menos así está escrito al final del libro de Apocalipsis, en capítulo 22 y verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Por eso, amados hermanos, amada generación desafiante, temamos, temblemos cuando al tener nosotros una actitud errónea, una actitud pecaminosa, nos vaya bien. Porque nos podría pasar como a Faraón, que después de endurecer su corazón contra Dios y contra el pueblo de Israel, finalmente Dios afirmó su decisión y su corazón, como está escrito. Éxodo capítulo 14 y verso 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Mucho cuidado con decir, bueno, mañana me arrepiento. ¿Acaso no lo dijo el salmista también así? Si hoy te llama el Señor, hoy escucha su voz, hoy arrepiéntete. Porque aún el hecho de que Dios nos dé la oportunidad de arrepentirnos es un don que viene de Dios. Temamos cuando obrando mal las cosas nos salgan bien, porque llegará un momento que por nuestras decisiones Dios también las afirmará. Judas venía robando, traicionando la confianza. El entregarlo por 30 monedas después de plata era simplemente un trámite más para él. Juan capítulo 12, verso 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, pobres está hablando de Judas, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía lo que se echaba en ellos. Pero hermano Lincoln, y si robaba tanto y tan seguido, ¿por qué no le faltaba el pan al Mesías? Porque la provisión no solamente depende de los hombres, sino de los cielos. Si Dios guía, Él provee. Y así como luego de la tentación del desierto, los ángeles le servían al Mesías, de igual forma, otros ángeles, otros malaj, le servían, aunque de forma natural. Eso lo dice Lucas capítulo 8, versos 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, malignos y de enfermedades, como María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, le servían de sus bienes. Aquí nos dice que mujeres generosas proveían para algunas de las necesidades económicas del Mesías y de sus discípulos. Y aquí podemos ver el inicio del pecado de Judas,
Cuando un hombre ha ido tan lejos en la avaricia y ha dejado atrás la honestidad, no es de extrañarse que sea entregado a la necedad, como lo dice aquí en el verso 6. Pero dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Para este avaro, ver que estos 300 denarios se le escapaban fue un momento tan terrible que según algunas cronologías, Judas salió al día siguiente de un acto similar como este en el cual ungieron el Mesías para hacer trato con los líderes religiosos, para traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Ahora, la impresión que nos deja esto es que Judas, viendo una pérdida de una fuente de enriquecimiento personal, se apresura a crear otra. Ahora, lo más terrible de esta actitud, de decir, esto es demasiado para Jesús, no es que lo haga él, es que se vuelve contagiosa. Al menos así lo dice el Evangelio en una situación similar más adelante. En Mateo capítulo 26, verso 6, dice, estando en Betania, en casa de Simón el leproso, ya no en la casa de María, Marta y Lázaro, 2 días antes de la Pascua, o sea que ya habían pasado 4 días desde que había estado en casa de María, Marta y Lázaro. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran valor. Un vaso contiene aproximadamente entre 250 y 300 mililitros, a diferencia pues de la libra que tenía María, cerca de medio litro de perfume. Y lo derramó sobre la cabeza de él, mientras que lo que hizo María fue ungir sus pies. Dice en el verso siguiente, verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Parece que aún estas prácticas malas son contagiosas. Claro, es que imaginen que Judas no era cualquiera. Judas era un hombre de confianza. Si en una empresa tú tienes al tesorero, ¿qué piensas? Es la mano derecha. Entonces, el ver esta actitud equivocada en Judas hizo que los demás pensaran lo mismo unos cuantos días después. Claro, si él, que era el mano derecha, pudo recriminar eso al Mesías, pues yo también puedo hacerlo. Es terrible. Verso siguiente, verso 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, imagínense, al día siguiente de esto, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Es tremendo esto. No pudo aguantar que María unja al Mesías y quiebre una libra de nardo puro. Ahora esta mujer pues lleva un vaso de alabastro. Es mucha pérdida económica. Y empieza a desatar lo que sería pues la etapa final de su traición. Todo esto por una mujer con un vaso de alabastro que unge al Mesías. Pero, ¿qué es un vaso de alabastro? Es una gran pregunta que podemos responder de forma breve. ¿Qué es un frasco de alabastro? ¿Contiene perfume de gran valor? ¿Por qué era elegido para este fin? Acompáñenme a descubrirlo. ¿Qué es un frasco de alabastro? El alabastro era una piedra comúnmente encontrada en Israel, similar al mármol blanco y una de las piedras preciosas del templo de Salomón, según lo dice Primera de Crónicas 29:2. En el Cantar de los Cantares, el hombre amado es descrito como teniendo piernas como de columnas de alabastro o pilares de mármol. Los ungüentos, aceites y perfumes solían ponerse en recipientes de alabastro para mantenerlos puros e inalterados. Las cajas o frascos se sellaban para evitar que el perfume escapara, por lo que muchas veces para abrirlo habría que romperlos. ¿El alabastro en la Biblia? La Biblia habla de un frasco de alabastro en incidentes separados que involucran a mujeres, que trajeron ungüento o perfume para honrar a Jesús.
El hecho de que los cuatro evangelios incluyen una narración similar, pero no idéntica, con tres de los pasajes mencionados, una caja de alabastro de ungüento, ha dado lugar a cierta cantidad de confusión acerca de estos incidentes. Por ejemplo, Mateo 26 y Marcos 14 describen que ocurrió 2 días antes de la Pascua e involucró a una mujer que entró en la casa de Simón el leproso, trayendo un frasco de alabastro y unge la cabeza de Jesús. Esta mujer en cuestión, por ejemplo, no tiene nombre. Ni la misma casa, ni la misma mujer. En Juan capítulo 12, verso del 1 al 8, parece hablar de un evento diferente, pero similar, que tuvo lugar 6 días antes de la Pascua, donde Jesús es honrado por una mujer en Betania, en la casa de Marta. No se menciona el alabastro, pero sí se menciona a la mujer y su nombre, María, la hermana de Marta. Ni la misma casa ni la misma mujer. El incidente en Mateo y Marcos y el incidente en Juan ocurrieron todos en Betania, pero en días, casas y realizados por personas diferentes. E incluso, además se dice que María ungió los pies de Jesús, pero no se menciona la unción de su cabeza. Jesús defiende la acción de María contra las críticas de Judas, a diferencia de la unción unos días antes de la Pascua, donde son los discípulos quienes critican a la mujer, pero en casa de Simón el leproso, demostrando que las malas actitudes son contagiosas. Ungido un año antes, hay una tercera unción de Jesús. La primera, cronológicamente hablando. Esta está descrita en Lucas capítulo 7, versos del 36 al 50. Fue en casa de Simón, el fariseo, no en casa de Simón el leproso o en la casa de Marta, hermana de María. Esto ocurrió en Galilea, pero no en Betania, aproximadamente un año antes de la crucifixión, como lo dice Lucas 7. La mujer de esta ocasión fue perdonada por muchos pecados, pero su nombre no se conoce. Probablemente sea la que fue librada del apedreamiento frente al Mesías. Eventos claramente separados. Las similitudes que estos tres incidentes comparten han causado cierta confusión, pero las diferencias son suficientemente significativas como para justificar eventos separados, realizados con anfitriones distintos como Simón el fariseo, Simón el leproso o Marta, hermana de María. ¿Honrados por mujeres? Sí, pero una de ellas pecadora sin nombre, mientras la otra es identificada como María. En ciudades distintas inclusive, la de Lucas 7 es en Galilea y las demás son en Betania. Sobre todo, el acontecimiento de Juan es muy claro. María lava los pies del Mesías en casa de su hermana Marta en agradecimiento por la resurrección de Lázaro, su hermano. Ahora, si tienes más dudas, te invito a que vayas a la playlist de respuestas breves a grandes preguntas, donde estudiamos ya, ¿son María de Betania y María Magdalena la misma persona? Ahora respondamos de forma breve esta gran pregunta. ¿Qué es un frasco de alabastro? Este está hecho de piedra blanda y fina, similar al mármol traslúcido. Con ella se hacían frascos sin asas o vasos destinados a guardar perfumes. Juan capítulo 12, en el verso 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Sí, y tiene tanta razón con este verso 8, porque él mismo lo dijo cuando Moisés lo escuchaba. Porque claro que sí, Deuteronomio es el libro más citado por el Evangelio. En el capítulo 15 y verso 9 dice así, guárdate de tener un corazón de pensamiento perverso y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podría clamar contra ti al Señor y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, exactamente lo que dijo el Mesías en Juan 12. Por eso te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano,
al pobre y al menesteroso en tu tierra. El Mesías le recuerda con esta cita no que no es valioso darle a los pobres, sino que los pobres desde Deuteronomio y hasta después de su muerte tienen oportunidad de recibir. Pero darle honra a nuestro Mesías es una oportunidad muy valiosa que no se va a repetir. Piensen en la cantidad de gente que ayuda a los pobres a través de fundaciones. Y con dolor lo digo. Esa gente ni siquiera es cristiana o creyente muchas veces, pero lo hace por intereses o no. Tal vez hay mucho altruismo a veces, pero cuando tienen la oportunidad de reconocer al autor de la vida, no lo hacen. Ahora, de la misma manera, pienso yo, que sería grosero quejarnos en voz alta de los gastos del funeral de una persona que murió. Así inapropiado fue que Judas o cualquiera de los otros pusiera precio al amor y a la devoción de María hacia Jesús mientras él aún estaba vivo. Y yo me preguntaba, ¿acaso no es pobre aquel que siendo rico decidió despojarse de todo por amor? ¿Acaso no es pobre aquel que él mismo declaró que muchas veces ni siquiera tiene una piedra para usar de almohada? La única diferencia entre el Mesías y los pobres es que los pobres iban a permanecer, pero el Mesías iba a dar su vida en la cruz. Es interesante para mí, pero a la vez es desconsolador que la vida del Mesías ha sido un constante dar y padecer. Y digo que es desconsolador porque el discípulo no es mayor que su maestro. Y a veces queremos venir a vivir la vida loca acá, mientras que el dador de la vida vino con condena de muerte. ¿Y no me creen? Vean el día de su nacimiento, vean su infancia. Desde que él nace, ¿qué regalos recibió? ¿Por qué los reyes magos o los oficiales de Oriente o los Ram Magá, como le llames, le regalaron oro, incienso y mirra? El incienso es una resina que se quemaba delante de los reyes para repeler los malos olores. La mirra es una resina también con la que se embalsamaba a los muertos, porque disfrazaba los olores. Y el oro, un metal precioso, pero sobre todo incorruptible como su cuerpo. Y él desde el principio no ha hecho otra cosa más que dar. Y cuando por fin puede recibir honra, porque honra merece, pareciese que la religiosidad le gana inclusive a su más cercano círculo de amigos. Juan capítulo 12. Todo está listo. Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí en la casa de María, Marta y Lázaro. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Dos cosas. La primera, en Betania, casa de pobres, en un lugar olvidado, le prepararon una cena. Y en Jerusalén, casa de reyes, prepararon su muerte. Ahora, ¿qué necedad? Si ya Lázaro fue resucitado una vez, el Mesías podía resucitarlo dos veces. ¿Qué tan ciego hay que estar para no darse cuenta que aquel que fue resucitado después de haber estado muerto 4 días podría ser resucitado aunque lo mataran una y otra vez? Pero el día de hoy yo quiero llamar a los Lázaros, a aquellos que no necesitan grandes discursos, sino solamente respirar, sino solamente mantenerse en integridad, en medio de este mundo que los quiere muertos, porque su sola presencia habla de que hay un Dios en Israel, que hace, como lo dice el Evangelio, que aún judíos se apartasen de esas prácticas y creyeran en el Mesías. Hoy yo llamo a las Martas, aquellas que sirven incansablemente, sin quejas, sin esperar nada a cambio, más que el gozo del servicio. Pero sin lugar a dudas, hoy hay un llamamiento especial para las Marías, para aquellas que se postran, que reconocen a su amado, que desprecian las riquezas de este mundo. Hoy llamo a estas familias de Betania, que prefieren vivir más humildemente, pero poder dedicar su tiempo y sus vidas a la familia, al ministerio, a Dios.
Y para mí es un verdadero honor estar delante de aquellos que han decidido que servir a Dios y no al consumismo enfermizo de este mundo, ni a sus riquezas, que les importa servir a Dios. Y sabes que no importa si eres el día de hoy Marta queriendo ser más como María, o María que anhela ser como Lázaro y palpar esa experiencia en la resurrección. Lo importante es no ser Judas y ponerle un precio y un tope, una línea de lo que es adorar correctamente y lo que no lo es. Y es por eso que es para mí un verdadero honor estar delante de aquellos que son Betania, que colocan todo lo que tienen, todos sus recursos, todo lo que son, a los pies de aquel que es el Mesías, la palabra hecha carne. Que el Señor nos encuentre tal vez no en perfección, sino con un deseo de ser perfeccionados, con un deseo de quebrar nuestros alabastros, nuestras vidas, y que todo ese perfume sea derramar. Que nosotros podamos ser ese olor que a Él le gusta oler. Que nosotros podamos ser para Él esa unción que nuevamente pueda hacer que Él sonría, porque sabe que su sacrificio pues dará un fruto agradable, un fruto que traerá un olor fragante. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.